Parte 2. Los eventos de histeria masiva más raros de la historia. La histeria colectiva no es un fenómeno exclusivo de épocas antiguas ni de sociedades sin acceso a la información. A lo largo del tiempo, incluso en contextos modernos, comunidades enteras han sido arrastradas por el miedo, la sugestión y los rumores, dando lugar a episodios de pánico tan reales para quienes los vivieron como inexplicables para los observadores externos. Este tipo de histeria se manifiesta cuando un grupo de personas comienza a experimentar los mismos temores, síntomas físicos o conductas irracionales sin que exista una amenaza objetiva comprobable. La mente humana, especialmente bajo presión, estrés o incertidumbre, es capaz de generar respuestas muy intensas. Lo más inquietante es que, una vez iniciado el proceso, el pánico se propaga como un contagio, amplificado por los medios de comunicación, la tradición oral o, en tiempos recientes, las redes sociales. En esta segunda parte, exploraremos algunos de los episodios más extraños de histeria masiva, desde rumores modernos hasta crisis históricas que influyeron en el rumbo de naciones enteras. 6. El gran pánico de los payasos. En 2016, cuando el mundo parecía dominado por la tecnología y la información inmediata, un fenómeno inesperado se apoderó de varias regiones de Estados Unidos: el miedo colectivo a los llamados payasos malvados. Todo comenzó en agosto de ese año, en el estado de Wisconsin, con la aparición de un payaso llamado Gags, que permanecía inmóvil en una esquina, sosteniendo globos negros y vistiendo un atuendo inquietante. Aunque más tarde se supo que formaba parte de una estrategia de marketing para un cortometraje de terror, la imagen fue suficiente para despertar alarma. Pocas semanas después, comenzaron a surgir reportes similares en otros estados. En Carolina del Sur, varios niños afirmaron haber visto a payasos intentando atraerlos hacia el bosque. En Georgia, se denunció la presencia de payasos acosando a menores en paradas de autobús. Las historias se multiplicaron rápidamente y llegaron a estados como Ohio, Pensilvania y California. A pesar de que no se realizaron arrestos por ataques reales, sí hubo detenciones por denuncias falsas y personas que admitieron haberse disfrazado de payasos para provocar miedo. El fenómeno fue calificado por el New York Times como un contagio social, impulsado por el poder de las redes sociales y el miedo cultural preexistente hacia los payasos, reforzado por el cine y la literatura de terror. Curiosamente, este no fue un caso aislado. En 1981, una ola similar conocida como los payasos fantasmas, se extendió desde Honduras hasta Estados Unidos y Europa, demostrando que este tipo de pánico colectivo puede resurgir en distintos contextos históricos. 7. La Guerra de los Mundos y el pánico radiofónico. Uno de los casos más emblemáticos de pánico colectivo inducido por los medios ocurrió el 30 de octubre de 1938, cuando Orson Welles adaptó la novela La Guerra de los Mundos de H. G. Wells en un programa radiofónico para la cadena CBS. Transmitido la noche de Halloween, el programa adoptó el formato de boletines informativos de última hora, interrumpiendo una supuesta programación musical. La narración describía extrañas explosiones en Marte y la caída de un objeto misterioso en una granja de Nueva Jersey. Poco después, se relataba en directo el ataque de marcianos contra civiles, con gritos, explosiones y transmisiones que se cortaban abruptamente. La ausencia de pausas comerciales y el estilo realista hicieron que algunos oyentes, que sintonizaron tarde, creyeran que se trataba de una invasión real. Aunque durante décadas se afirmó que millones de personas entraron en pánico, investigaciones posteriores revelaron que el alcance fue exagerado por la prensa. Aún así, hubo llamadas a la policía, familias que abandonaron sus hogares y una indignación nacional posterior. Este episodio marcó un antes y un después en la ética de los medios de comunicación y lanzó definitivamente a Orson Welles a la fama. 8. El gran miedo de la Revolución Francesa. Entre julio y agosto de 1789, en los inicios de la Revolución Francesa, una ola de pánico se extendió por el campo francés.
La escasez de grano, el hambre y la incertidumbre política generaron rumores de que la aristocracia estaba conspirando para provocar una hambruna deliberada. Campesinos armados comenzaron a organizarse para defender sus aldeas. Se hablaba de ejércitos extranjeros, bandidos contratados y cosechas incendiadas. Aunque muchos de estos rumores eran falsos, el miedo llevó a ataques contra propiedades nobles y registros feudales. Paradójicamente, este pánico masivo aceleró cambios históricos importantes, ya que la Asamblea Nacional abolió el sistema feudal para calmar a la población. El gran miedo demuestra cómo la histeria colectiva puede influir directamente en transformaciones políticas profundas. 9. El psicópata de Halifax. En noviembre de 1938, la ciudad inglesa de Halifax fue sacudida por el temor a un supuesto atacante conocido como el Halifax Slasher. Varias mujeres denunciaron haber sido atacadas por un hombre armado con un mazo o una navaja. La descripción de un individuo con zapatos de hebillas brillantes se difundió rápidamente. La ciudad entró en pánico, se cerraron negocios, se formaron patrullas ciudadanas y se pidió ayuda a Scotland Yard. Sin embargo, las investigaciones revelaron que las heridas habían sido autoinfligidas y que los ataques nunca ocurrieron. El miedo, alimentado por recuerdos de ataques reales ocurridos años antes, desencadenó una histeria colectiva que se disolvió tan rápido como apareció. 10. El pánico irlandés. En 1688, durante los últimos días del reinado de Jacobo II, Inglaterra fue presa de un pánico generalizado ante rumores de una inminente masacre por parte de tropas irlandesas católicas. La población protestante, temerosa y armada, se preparó para una amenaza que nunca llegó. Impulsado por panfletos, relatos exagerados y testimonios falsos que circulaban de boca en boca. En varias regiones, personas inocentes de origen irlandés fueron señaladas, vigiladas o detenidas sin pruebas, víctimas de la paranoia colectiva. Las iglesias protestantes, a su vez, alimentaron la tensión con sermones que advertían sobre una supuesta conspiración religiosa. Se cree que los rumores fueron difundidos deliberadamente por opositores políticos para desacreditar al rey y justificar su derrocamiento. En cuestión de días, la histeria se disipó al no aparecer ninguna evidencia de ataques, dejando al descubierto el enorme poder del miedo cuando se combina con prejuicios y conflictos políticos. Este episodio quedó como una clara lección histórica sobre cómo la manipulación del temor colectivo puede provocar reacciones masivas sin fundamento real y empujar a sociedades enteras al borde del caos.